ha caído mucha agua, pero me tengo que esperar cierto tiempo para poder descargar el video de Zoom y luego mandarlo a YouTube. Pero yo espero que no pase esta semana. Les debo 2 videos más los 2 de esta semana. Pero ténganme paciencia que ya me se los mando. Esto de los criterios de normalidad en psicopatología, ya los habíamos visto. Fue lo primero que vimos al inicio. Bueno, los autores aquí ponen lo que ya les había dicho, el criterio biológico, que sería como el criterio médico. El biológico tiene que ver como con herencia genética, con algún daño en el cerebro. Por ejemplo, la lobotomía que se les hacía a las personas muy agresivas o a los psicópatas era cortarles un circuito que se llama de Papez, así se llama el circuito de Papez, y que es el que hace que seamos violentos y que golpeemos y nos genera cierto ritmo. De hecho, el ritmo cuando tú golpeas a alguien que estás muy enojado, lleva un ritmo. O sea, el ritmo del golpe y la repetición de ese ritmo es similar, es idéntico a cuando una persona tiene relaciones sexuales. Es como si estuviera, o sea, ese mismo ritmo de la relación sexual. Es como si fuera lo mismo la agresión que el sexo. Eso lo había dicho Freud, por cierto, y otro de los descubrimientos así increíbles que tuvo su mente. Para él los impulsos o eran hostiles o eran sexuales. Entonces, a veces no podías tener uno, entonces sustituías por el otro o viceversa. Y eso está demostrado. De hecho, los circuitos están en la misma zona límbica, el de golpear, que el de tener sexo. Y dicho sea de paso, la gente que es, en el caso de los hombres que son que tienen mucha agresividad, mucha defensividad, mucha fuerza, mucha furia, no sé, eh, y que la externalizan hacia afuera, son gente eh, que tienen dos caras. Una sería que son gente muy sexuada, porque la sexualidad procede de un mismo lugar o eh, de una misma fuente, que es de donde sale la agresividad del sujeto y de donde sale la sexualidad. Entonces son seres más sexuados, pero son menos comprensivos, porque la mujer no acepta tan fácilmente una relación sexual como en su momento lo vimos, porque sus órganos sexuales son delicados y por eso los tiene resguardados dentro de ella, cosa que el hombre no. Y de ahí viene la famosa polémica de la envidia del pene y de la envidia del útero, que era la que postuló Karen Horney posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, el criterio clínico ya lo habíamos visto. Ese criterio es el que es el del DSM-5, ¿sí? ¿Quién lo hace? Pues lo hace en este caso a los psicólogos no se nos permite intervenir porque no somos médicos. Entonces el DSM-5 solamente pueden intervenir psiquiatras. Hacen una reunión muy importante en alguna ciudad de Estados Unidos. Cada quien lleva sus propuestas, las expone en un pleno y si se aprueban, entran a ser parte del manual del DSM-5, que ya mero viene el DSM-6, pero bueno, estamos en el DSM-5. Del DSM-4 al 5 no hubo tanto cambio como del DSM-3 al DSM-4, porque pues ya eran bastantes clasificaciones diagnósticas. Pues también está el criterio estadístico, o sea, lo que haga la mayoría es lo normal, ¿no? Aunque la mayoría haga cosas malas, pero es lo normal. Entonces es un criterio pues como muy light, ¿no? Nada más pensar en lo que es la mayoría, ¿no?
Y eso, obviamente, puedes tú etiquetar a alguien de anormal si no tiene ningún problema. A lo mejor la mayoría de las personas en la noche duermen y esta persona se queda en la noche jugando videojuegos, vamos a suponer, pero está de vacaciones, ¿no? Y tiene tiempo y le gusta. Y eso no es algo en sí normal, ¿verdad? Cuando se considera la normalidad, en el momento en que una persona deja de tener un buen funcionamiento social y un buen funcionamiento familiar y laboral. Cuando eso ocurre, entonces estaríamos pensando en esta situación. El criterio social también es muy interesante porque pues, habla de que em, toda persona que atenta o rompe las reglas sociales tiene una psicopatología, tiene alguna enfermedad psicológica. El del sufrimiento, bueno, ese es otro, creo que ese no lo vimos, pero bueno, lo están poniendo aquí los autores, el sufrimiento subjetivo que es propio de los neuróticos, que sufren mucho por cosas que a lo mejor a otras personas les darían risa, ¿no? Por ejemplo, el miedo a una araña que se baje de repente y te pique, pues es casi absurdo que eso haga una araña, ¿no? Aquí en esta zona son arañas eh, que tienen muy chiquitos sus patitas y no tienen esa función perdón, de picar. O sea, no te hace nada, ¿no? También, bueno, hay otro criterio del funcionamiento. Cuando la persona no funciona bien en sociedad. Miren, de cualquier manera aquí aclara que eh, inclusive si sumamos los 5 criterios, pudiéramos también caer en un error. O sea, aquí son 6 criterios. Bueno, si supamos los 6 criterios o los 5 que yo les dije, aún así se pudiera caer en un error, ¿no? Porque, por ejemplo, en el siglo XIV, para finalizar ese siglo, la última década, cuando Cristóbal Colón descubre América, etcétera, los reyes católicos se apoderan de Granada y entonces en nombre de Dios, pues mataban a los musulmanes que no creían en su religión. Y pues no podemos pensar que tenían una locura, los quemaban en la hoguera, los mataban, porque pensaban diferente a la sociedad que acababa de llegar. Granada se conquista de repente, o sea, un día tenían a un rey y al otro día tenían al otro rey que era el rey católico, o los famosos reyes católicos, ¿verdad? Que son los que invaden Granada. Entonces les llegan unas cantidades tremendamente altas de cristianos, muchos de ellos para hacer negocios, para comprar algún inmueble muy barato. Todo eso era de los árabes, esa zona de Granada. Entonces, si aplicamos el criterio de anormalidad, pues están anormales porque piensan diferente, ¿verdad? No piensan como los católicos, tienen un Dios llamado Alá. Bueno, el otro criterio sería el que tengan el que compartan las mismas costumbres sociales, no las compartían. La forma de comer era muy diferente del árabe a la del cristiano, ¿verdad? En cuanto al funcionamiento social, pues se quedaron sin trabajo, se quedaron sin... Entonces les digo, puede ser muy engañoso usar los criterios, si no se valora apropiadamente los otros elementos del DSM-5, como son lo que les decía, la historia de vida, de enfermedades que haya padecido la persona, la propia personalidad, el último año de vida, cómo ha ido evolucionando, si toda su vida ha sido así, o si en el último año de vida ha ido caminando algún tipo de patología. Entonces eso nos permite tener una visión mucho más amplia
que simplemente hablar de los modelos de normalidad, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con la causalidad en psicopatología. Si nos ayuda quien guste, o no sé si hay algún comentario. Hola, hola. No, ningún comentario. Pero de leer no, es que no alcanzo a ver, como estoy en mi celular, Ah, ok. no se ve. Pues quien nos echa la mano. ¿Pudieras, Fátima? Sí, Adelante. en Muchas gracias. donde desde el principio. Sí, desde el principio. Ok. La psicopatología clínica trata de entender los trastornos psicológicos para poder actuar sobre ellos a través del tratamiento más eficaz. Para ello, conocer las causas y acercarse al motivo por el que puede aparecer un trastorno y qué factores pueden estar influyendo en su desarrollo. Ayudar a proceder con mayor efectividad sobre dichas alteraciones. ¿Continúo? Sí. Ok. Estudiar la etiología de los trastornos psicológicos requiere una visión amplia e integradora. Las limitaciones de las explicaciones y las causas individuales de los trastornos psicopatológicos desarrolladas en el siglo XIX han hecho actualmente sean muchos los profesionales de la salud que piensan que para seguir su progreso, la ciencia debe aportar un modelo de explicación integral y holístico. Por ello, actualmente la mayoría de los investigadores concluyen que existen distintas perspectivas para explicar y definirlos, y todas ellas pueden ser muy diferentes y complementarias. Ay, perdón que se me fue de más. Miren, pues bueno, ahí en esa parte los autores, que son varios, no sé si echaron el libro, están de acuerdo con la idea de que no se puede etiquetar a una persona como un enfermo mental dentro de la psicopatología, porque simplemente leemos en algún pedacito del manual diagnóstico que concuerda, o inclusive nosotros mismos que leamos algo que concuerda con nosotros, no se puede etiquetar de psicopatología. Hay propuestas de un grupo muy fuerte de destruir el DSM-5. Por ejemplo, en el caso de todo lo que es la cuestión de la psicopatología, de la psicopatía, de la de los trastornos, ¿cómo se llama? De la delincuencia, de, de los trastornos antisociales, ¿verdad? También lo que se ha llamado como sociopatía, que por cierto no es lo más apropiado usar ya ese nombre, pero se sigue usando, pues, como para decir, bueno, el sociópata es más el que atenta contra la sociedad y el psicópata es más el que atenta contra el individuo. En realidad, pues, no están divididos así en el DSM-5, están juntos. Pero bueno, el punto es que tenemos que tener una visión mucho más amplia para poder entender la enfermedad mental en un sujeto y obviamente para poderlo curar. El movimiento contra el DSM-5 se llama el movimiento antipsiquiátrico. Lo encabezaba uno de los grandes y más prestigiados psicólogos que llegó a ver, que es el doctor Thomas Szasz con doble Z, una Z y luego termina, no sé si han oído hablar de él, o se leyeron algún artículo de él. Él criticaba todos los modelos que encasillaban a una persona en una enfermedad, porque pues obviamente él decía que pudieras, por ejemplo, el propio Pablo Picasso pudiera salir como esquizofrénico, nada más con ver sus pinturas, porque acuérdense que la pintura es un reflejo, o sea, el dibujo es un reflejo de lo que está dentro de tu mente. Si no pones esto significa esto, si no pones aquello significa esto, más, que seguramente ya llevaron esa materia que se llama psicometría o evaluación de la personalidad. ¿Sí estoy bien? ¿Ya la llevaron?
Hola, hola. ¿Cuál? La de... Psicometría, sí. Ah, sí, La la otra estamos que dijo llevando. de... Apenas la Ajá. llevamos. bueno, hay una materia donde ustedes evalúan, bueno, la están por llevar entonces, digo, a veces la ponen en la carrera a la mitad, un poquito hacia abajo, o a veces un poquito hacia arriba. Y hay gente, perdón, programas que la tienen hasta el último, como cierre, pues, la de evaluación de la personalidad, que es una especie de psicometría, pero más de tipo clínico y más de criterio que tiene el propio psicólogo o psiquiatra, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que si no dibujas la persona a pies, significa que no tiene autonomía. ¿Por qué? Porque en su cerebro, bueno, para los seres humanos, lo que nos da autonomía son las piernas. Si estuviéramos atados a una silla de ruedas, tendríamos problemas para desplazarnos. Necesitaríamos a lo mejor que alguien nos empujara, o tal vez que por algún motivo, no sé, en una ocasión a mí me picó una avispa, no me la van a creer, en la planta del pie. O sea, no podía caminar, no me entraba ¿cómo se dice? El pie en el zapato, porque era tan fuerte la hinchazón que había tenido que no, o sea, y aprendí cómo son, las avispas son tremendamente venenosas, o sea, bueno. Entonces, si yo estoy pasando por un momento en el cual no puedo de manera autónoma ir por leche al refrigerador, ir al baño por mí mismo, ir a comprar algo a la tiendita, necesito que alguien lo haga por mí. Entonces, psicológicamente hablando, eso significa que yo necesito un yo auxiliar o que alguien que sea como yo y piense como yo, por así decirlo, haga las cosas que yo no puedo hacer. A eso se le llama falta de autonomía. Pero ¿cómo lo detectamos en una persona que hace un dibujo? Pues cuando no dibuja pies o cuando no dibuja ni siquiera piernas, hace el dibujo como para él hace el dibujo de la cara, del cráneo, del pelo, de las orejas, la nariz, boca, hombros, manos, ¿verdad? Pero no pone pies, porque los pies significan la autonomía. Entonces tú puedes interpretar eso, ¿verdad? Pero bueno, es del dicho al hecho y mucho trecho, ¿verdad? Si un dibujante natural dibuja la cara de la mujer y a lo mejor un cabello y no le pone nada más un hombro, el otro no se ve y no se ve nada más, pero es un, digamos, dibujo artístico, pues está medio complicado interpretar que esa persona tiene alguna patología, ¿no? Entonces, eso es lo que Thomas Szasz, junto con un grupo muy fuerte de psicólogos disidentes del DSM-5, criticaron. No podemos usar los criterios como leyes, como en medicina. ¿De dónde nace el DSM-5? Pues de los médicos, no nace de los psicólogos. Eso es algo importante que deben de saber. Entonces, los médicos tienen un manual de estos síntomas significan esto y no significan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿cuáles son los síntomas que se tienen? Nos los han estado publicando y repitiendo cada rato. Pero luego resulta ser que alguien que estornuda también tiene COVID. Antes habían dicho que no. O sea, se van actualizando, pero lo que sí sabemos es que el 40% de las personas que tienen COVID tienen una forma grave o fuerte que les ataca los pulmones, se los inflama y no pueden respirar. De ese 40%, pues la mayoría se salva, pero un 2%, un 3%, desafortunadamente fallece.
Entonces, ese es un criterio médico. El DSM-5 está hecho a imagen y semejanza de los modelos médicos, ¿sí? Ahora, ¿por qué la crítica de Thomas Szasz? Porque el asunto de lo humano puede tener muchas cosas que no chequen con el asunto de lo médico. Les decía yo, si yo vivo en una sociedad donde todos son musulmanes, vamos a poner que yo me voy a vivir a Egipto, donde todos hablan árabe, donde todos tienen tradiciones culinarias diferentes a las mías. A mí me gustan los tacos y a ellos les gustan, pues, no sé qué alimento, ¿no? Ellos, hablan, pues, muy diferente a mí. Sería una persona inadaptada. Y si usamos los modelos de normalidad, pues saldría como anormal. Sin embargo, no es que sea normal, es que estoy en una sociedad muy diferente a la mía. No sé si soy claro en esto. Entonces, el DSM-5C, como manual, se tiene que tomar con mucho cuidado. Por eso el propio DSM-5 plantea los 4 otros modelos, que son modelos, digamos, compensatorios para poder entender. Por ejemplo, la persona antes vivía en Estados Unidos, ahora vive en Egipto. En el último año, sus relaciones han ido decayendo porque pues no les cae bien a los que viven en esa zona el que él tenga una forma de ser diferente. Por ejemplo, en Egipto, las mujeres que son árabes, bueno, deben llevar un turbante, se llama burka, o un velo, creo. Si no lo llevan, para los musulmanes significa que esas mujeres son impuras. Pero bueno, va una mujer turista, digamos de Londres, a Egipto, y vamos a suponer que camina por un barrio donde está lleno de musulmanes, y ella anda pues normal, o sea, sin un velo. Ya ven que se ponen un velo y se tapan aquí, pues casi toda la cara se la tapan. Entonces los árabes, ha ocurrido el caso de que les hablan en árabe, contestan en árabe las mujeres. ¿Por qué? Porque estudiaron árabe, o bien porque las mandaron los papás a estudiar a Inglaterra y aprendieron inglés, y obviamente aprendieron las costumbres de Inglaterra, de no usar velo. Entonces, cuando regresan a Egipto, a lo mejor ya como ciudadana británica, pero habla bien el árabe, entonces consideran los árabes que esta mujer es impura. Y entonces la agarran, la llevan a un callejón y la violan entre todos. Esto es algo tremendo que ocurre al presente, en la actualidad, porque los árabes están cegados con la idea de que si la mujer no tiene un velo o algo que le tape la cara, no tiene pureza. Entonces, ¿cómo distinguir? En los países árabes se ponen el velo que les tape hasta la nariz, pero que sí se le puedan ver los ojos. Esas son las mujeres solteras. Cuando te casas, entonces te pones el velo completo. No te puede ver ningún hombre. Ni puedes tú coquetear o hacer algo para que un hombre se fije en ti, porque estás toda cubierta. Y es absurdo porque ya hace tantísimo calor, y con turbante y con velo y con todo eso, ¿no? Pero ahí está un ejemplo de cómo pudiéramos cometer un error, porque no está mal la mujer que violaron, que venía de Inglaterra, no tenía ningún problema psicológico. Ahora, lo tenían todo ese grupo de fanáticos musulmanes que la violaron por no traer velo, porque era impura. Tampoco, no podemos decir que ellos son unos enfermos mentales. O sea, porque están dentro de sus tradiciones. O sea, las mujeres que viven ahí y que creen en Alá y en Mahoma, ellas usan su velo, su burka, su burkina, no sé cómo se diga en español, mm, la cosa que les cubre la cara. Entonces,
pues simplemente es cuestión de que la gente se adapte, ¿no? Igual en Occidente tenemos tradiciones diferentes. En fin, hay que tomar con cuidado los modelos de ¿cómo se llama? Del DSM-5. A ver, ¿me sigues ayudando, estimada Celina? Porque ya nos quedan 10 minutitos. El modelo biopsicosocial. Ok. Gracias. El modelo biopsicosocial surge del énfasis en la contribución de los aspectos sociales a la salud y a la enfermedad y constituye una de los esfuerzos integradores más influyentes actualmente en el estudio de la salud mental y física. Sin embargo, es importante no caer en el error de pensar que este modelo implica que se le dé una importancia homogénea a los distintos factores en diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el síndrome de Down, la influencia del factor genético es decisiva y la importancia de la educación o de los acontecimientos vitales estresantes son secundarios. En cambio, en las psicosis esquizofrénicas se considera que los factores hereditarios y biológicos son determinantes, aunque conocemos la importancia de factores ambientales y psicosociales, consumo de cannabis o la emoción expresada familiar, en la aparición, el curso y el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, en el desarrollo de una fobia, los factores psicológicos y ambientales pueden haber sido determinantes. Haberse quedado atrapado en un ascensor puede desencadenar una fobia posterior. Este conocimiento y equilibrio de los diversos factores casuales tiene una importancia trascendental tanto en la comprensión científica del trastorno como en la elección posterior de las estrategias terapéuticas más adecuadas. Muy bien, miren, ahí precisamente están aclarando los autores del libro cómo tenemos que ser cuidadosos con el DSM-5. Si una persona le tiene fobia a los ascensores, pero alguna vez se quedó encerrada en un ascensor, tenía miedo a lo mejor de que se cayera el ascensor, así como pasa de repente en las películas, ¿no? Y morirse o no sé, y no lo podían sacar. ¿Por qué motivo alguien puede quedar atrapado en un ascensor? Pues bien fácil, se va la luz. No tienen electricidad. Y se mueve con electricidad el elevador, ¿verdad? Entonces se aprieta el botón de alarma y bueno, a lo mejor saben que está en alguno de los dos pisos atrapada, pero como no hay luz, no saben en qué piso está. Tratan de abrir una puerta y no está ahí y así. La persona se va desesperando y puede empezar a desarrollar algún tipo de miedo muy intenso de quedar ahí atrapada o de que la gente de afuera no sepan que ella está ahí atrapada y que no hay alguien que la esté buscando. Entonces, por eso es muy importante que, por ejemplo, en un derrumbe, si alguien está atorado, y la persona grita, estoy aquí, es muy importante que le contesten, llevamos para allá, aunque no sea tan cierto, pues, porque eso le va a dar esperanza y le va a hacer que se sujete a la vida con mucho más fuerza, porque ya sabe que van para allá. Si la persona que está atrapada en el ascensor no le mandan un mensaje de que ya estamos por abrir el ascensor, no te preocupes, los ascensores no se caen porque no tengan electricidad, tienen un freno automático. Si no tienen electricidad, tienen un freno automático que funciona sin electricidad. Y bueno, eso la puede tranquilizar. Pero supongamos que esa persona que se quedó atrapada 2 o 3 horas en un elevador, no le dijeron nada. Simple y sencillamente ella fantaseó con muchas ideas locas como pues de que se iba a terminar pues cayéndose o iba a quedar toda su vida encerrada ahí, no se iban a dar cuenta o qué sé yo. Entonces, no podemos tratar a una persona que tiene fobia a los ascensores de la misma manera que alguien que la sufrió de veras a que alguien que nunca la ha sufrido. O igual la agorafobia, o sea, la fobia a las plazas públicas. Si una persona fue ridiculizada en una plaza pública por algún motivo, pues existe una explicación de por qué le tiene fobia. Pero ahí no sería fobia, tendríamos que cambiar el concepto a temor de que se repita una situación
que la persona ya había vivido y que no le había gustado. Entonces, le ponemos fobia cuando es por primera vez que le ocurre ese miedo y está progresando de alguna manera o está creciendo. Entonces ya podemos generar un diagnóstico mucho más adecuado que si simplemente nada más aplicamos el concepto de fobia, ¿verdad? Y bueno, tenemos también que distinguir la carga biológica de la carga social. Ese es uno de los problemas más fuertes con el cual contamos o tenemos los psicólogos, porque tenemos constantemente que estar haciendo una diferenciación en si es de origen biológico, un problema, o si es de origen social. El síndrome de Down no es un problema que venga por la sociedad. O sea, eso es biológico. Eso es totalmente una situación de los genes que ya venían mal en el momento en que el bebé se produjo, en el momento de la fecundación del óvulo, cuando comienza la división celular del cigoto, que en un futuro de ahí va a salir el embrión y luego el feto, ya venía mal, o sea, ya venía con la trisomía 21 y pues no tiene nada que ver la sociedad ahí. Claro, va a salir un niño que pudiera no sobrevivir, pudiera ser que tuviera ese problema, porque hay una menor esperanza de vida en la gente que tiene Down, pero si sobrevive y tiene problemas con sus amiguitos, no se relaciona bien, curen lo que no es por una situación psicopatológica, sino que es por el síndrome de Down. Pero también tenemos que ver que hay otras, por ejemplo, la esquizofrenia, se hereda en un 60-65%, pero es muy interesante este asunto de la esquizofrenia, porque muchos autores han postulado que es de origen social y lo han demostrado de manera así como que muy ferviente. Han hecho estudios y hay familias que se les llama esquizofrenizantes. O sea, hay una familia que te va metiendo en la esquizofrenia, ¿sí? Porque es una forma para la propia familia de guardar un equilibrio. Necesitan enfermar a uno de los miembros para que la familia esté sana. Es como si un hermanito tuviera una computadora y todos los demás hermanitos de la casa, el papá y la mamá, no la tuvieran. Entonces, y aparte ese hermanito estuviera todo el día con la computadora y cada uno de los miembros de la familia la necesitaran. ¿Cómo le podrían hacer? ¿Pedírsela? Se la piden, no la quiere dar. Ok, bueno, es de él, ok. Entonces, ¿qué hace la familia? Le aplica la ley del hielo, suponiendo. No le hablan, le hablan con descortesía cuando le hablan, como si no existiera a la hora de la comida, platican todos entre sí, pero a él lo eluden. Él levanta la mano y quiere participar en la mesa y no le dan la posibilidad de que participe. ¿Por qué? Porque todos los demás miembros de la familia, este es un ejemplo loco que se me ocurrió, ¿eh? No crean que esto ocurre, pues. Pero, pues la familia necesita esa computadora y necesita regresar al equilibrio, y la única forma de regresar al equilibrio es enfermando a uno de los hijos. Entonces, por ese motivo, se ha postulado que la esquizofrenia proviene de familias esquizofrenizantes. O sea que sí es cierto que es el 65% biológica, el resto, o sea, el 35% es ambiental. Dicho de otra manera, la familia lo produce. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque ya nos va a sacar Zoom. No, ninguna. ¿Alguna duda de todo esto? Osvaldo, Celina. No, ninguna, profe. ¿Todo quedó claro? Entonces, ¿la ¿Eh? esquizofrenia es más genética? Sí, tiene 65%. Es la segunda más fuerte después de la bipolaridad. La bipolaridad es del 80%. Ah, muy bien, gracias, profe. Eso no lo sabía. 65 esquizofrenia, sí, pero lo que la completaría, pues es ambiental. ¿Sí? Ya después platicaremos de
Características de familias esquizofrenizantes. Ya habrá tiempo en su momento.